Mi grupo a mí me tocó hablar del torque, entonces pues comencemos. ¿Te has dado cuenta que cuando nosotros queremos o cuando le hacemos algún tipo de fuerza a un objeto, ese objeto tiende a girar? Porque en eso en sí es el torque. El torque es la intención de giro de una fuerza que una fuerza ejerce sobre el cuerpo que se le aplica. ¿Cómo se hace esto? Esto tiene tres factores que nosotros tenemos que tener en cuenta. Está el factor distancia, el factor magnitud y el factor dirección. La distancia, ¿por qué? Porque coloquemos el ejemplo de la llave inglesa. Está la llave y nosotros queremos sacar una tuerca, ¿sí? Entonces ahí tenemos el torque. Claramente si nosotros agarramos la llave inglesa más cerca de la cabeza no nos funcionaría mucho, o sea, no nos funcionaría sacar la tuerca de ahí, porque haciéndolo de esta manera, agarrándolo en esa distancia, no tendríamos la fuerza necesaria para generar el torque que queremos generar. Si nosotros lo agarramos más, o sea, con una distancia más pronunciada, agarrándolo más hacia afuera, obviamente ahí sí podríamos generar el torque que queremos y colocándole la fuerza necesaria para eso. Por eso decimos que la distancia directamente proporcional a la distancia que se le aplica la fuerza, por ese mismo factor que es el factor 1. El factor 2 vendría siendo la magnitud. Si nosotros tenemos un cuerpo, esa misma, y nosotros agarramos pues en la distancia que ya colocamos, que pues era más afuera, le colocamos una fuerza poca, no vamos a generar el torque que nosotros queremos. En cambio, pues si nosotros le generamos más fuerza, ahí sí tendremos el torque. En pocas palabras, mientras más fuerza, más torque. Entonces la magnitud viene siendo directamente proporcional a la magnitud de la fuerza. Ese sería el segundo factor. Bueno, el tercer factor vendrá siendo la dirección. Es porque el torque depende del ángulo de la fuerza. Si nosotros tenemos la llave inglesa y colocamos un ángulo inclinado, por decirlo así, o sea, lo inclinamos, estamos haciendo la fuerza a un ángulo que no nos va a ayudar en nada lo que nosotros queremos en realidad, que es sacar la tuerca. Entonces pues ahí no nos serviría. Por eso es eso, depende del ángulo. Entonces pues si nosotros tenemos el ángulo ya perpendicular de 90 grados y todo eso, pues cuando nosotros vayamos a girarlo, a hacer el torque, ahí sí nos va a funcionar exactamente. Entonces estos son los tres factores que nosotros tenemos que tener en cuenta. Va desde la fuerza, la dirección y la distancia. Siempre se tienen que guiar más, o sea, cuando les hablé de un torque, se guían es por la llave inglesa, o sea, ahí está todo. Está la distancia que tenemos que utilizar, que es más afuerita, la fuerza mayor y la dirección a la que nosotros queremos hacer el torque. Listo, aquí les voy a explicar cómo se calcula, cómo se saca, cómo se halla, cómo se consigue el torque. Entonces, pues la fórmula que tenemos que tener siempre consciente es que es fuerza por distancia por seno al ángulo. Aquí tenemos que acordar que la fuerza se mide en newton y la distancia se mide en metros, y pues el torque se mide en newtons por metros. Entonces tenemos una barra por 3 metros que puede girar en torno a sus extremos. Nosotros le colocamos una fuerza de 50 newtons en un extremo. Entonces, ¿cómo nosotros hallamos el torque? Pues muy fácil. Está la fuerza de 50 newton, fuerza por distancia. La distancia vendría siendo 3 metros, y es por seno al ángulo. Porque vendría siendo 90 grados ahí, porque es perpendicular, o sea, esto es perpendicular, a menos de que nos digan en el trabajo, mira, no es perpendicular, es de otra manera, pero si no, nosotros suponemos que es perpendicular. Entonces, perpendicular, entonces 90 grados. Seno a 90 grados es igual a 1. Entonces, pues, quedaría la operación, quedaría 50 newtons por 3 metros por 1. Esto es igual a torque, es igual a 150 newtons por metro. Es súper sencilla, espero que les haya gustado mucho y que hayan entendido. Bye.
Ley de gravitación. En el siglo XIX, Nicolás Copérnico propuso un modelo que dice que el Sol gira alrededor de los planetas y que el Sol es el centro de toda la Tierra. Luego de esto, más adelante, en el siglo XVII, Johannes Kepler dijo que los planetas giran alrededor del Sol, pero por unas trayectorias elípticas. La elíptica es una figura curva cerrada, con dos ejes perpendiculares desiguales, que resulta de cortar la superficie de un cono por un plano no perpendicular a su eje, o que tiene forma de un círculo achatado. Ya después del tiempo, y en 1687, Isaac Newton, después de muchísimas observaciones y estudios, logró explicar qué hacía que los planetas mantuvieran la trayectoria elíptica, y eso era la gravitación. Y ahí fue donde dijo la ley de gravitación del universo. ¿Qué es la gravedad? Es un fenómeno natural por el cual dos objetos con masa se atraen entre sí. Newton encontró que dos masas separadas entre sus centros de masa experimentan una fuerza de atracción mutuamente. Después de esto, Newton sabía que existía una variable para formar la igualdad. A esa variable le dio como nombre G, que es la variable y la constante de gravitación universal. Con esto, Newton dio la forma a la ley de gravitación universal. Ya después de 100 años más o menos se generó el valor de G. G es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metros al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Ya al tener dos masas, como supongamos dos esferos, cumplen con la ley de atracción de Newton, propuesta por él. Como las masas son tan pequeñas y la constante G da un valor demasiado pequeño, se genera una fuerza de atracción pequeña. Ya digamos cuando las masas son más gigantes, como por ejemplo la de los planetas, este valor tan grande, el de las masas, compensan de que G tenga un valor muy pequeño, y hablamos de fuerza considerable que mantienen en equilibrio el equilibrio perfecto de los planetas. Ya para que esta expresión sea consistente con el valor de la constante G, tiene que estar, y se necesita que la masa esté en kilogramos, que el valor de la distancia esté en metros y que la fuerza esté en newtons, Bueno, entonces ya se ve este gran avance que hizo Isaac Newton con la gravitación del universo.